estamos viendo que les parece una fotografía negrísima esta de los defensores de la democracia, que la democracia se defiende defendiendo las leyes. Vamos, es que no hay otra. Pues fíjense el fichaje estrella. Al gran jefe, o sea, este jefe indio, ¿no? El jefe indio coleta morada, ahora ficha al gran jefe de los militares españoles con Zapatero. Vivir para ver. Véanlo. Fichaje bomba en Podemos. Y es que Julio Rodríguez va en las listas de Podemos, va a ir de número 2 por Zaragoza. Nada menos que José Julio Rodríguez, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa en época de Zapatero. Es decir, el principal responsable del ejército español después del rey se pasa al Partido Morado. Y considero que Podemos representa ese cambio que la sociedad pide para un país mejor. Este general se pasa a un partido que no defiende ni la unidad de España. No me va a parecer mal a mí que los catalanes puedan decir su opinión, si quieren seguir formando parte de este país o si quieren un modelo de relaciones jurídicas diferentes. Cuando buena parte de un país, de una nación, dice que quiere una realidad jurídica distinta, nosotros no somos sordos. Lo que hay que ir a Cataluña es con una propuesta que enamore. Hay que dar afecto, tener paciencia y diálogo. El que fuera responsable del ejército se pasa a Podemos, el partido que quiere suprimir la OTAN. Entiendo que nuestro país tiene que cumplir sus compromisos legales, pero pienso que la OTAN forma parte del pasado y el futuro se tiene que construir a partir de un sistema de defensa integral europeo. ¿Sacaría España de la OTAN? Si pudiera, claro que sí. El general está ahora en un partido que ha defendido la liberación de los presos de ETA. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Y no solo eso, con el apoyo de Podemos, los bilduetarras se han hecho con más de 40 alcaldías entre Navarra y el País Vasco. Los militares no dan crédito y se preguntan qué tipo de personas tenía en su equipo Zapatero. Además, el golpe de efecto de coleta morada ha dejado cao a Pedro Sánchez, que se conformará con llevar en sus listas a Zaida Cantera, la militar que denunció haber sufrido acoso en el ejército, casualmente en la época en la que lo dirigía Julio Rodríguez. Un periodo en el que tuvo lugar el secuestro del pesquero español Alacrana y que, según cuenta hoy El Mundo, pudo haberse resuelto con la detención de los secuestradores, pero que no se hizo porque el general Rodríguez no dio la orden. Pese a todo, Iglesias lo tiene claro. Si gana las elecciones, le pedirá que acepte ser mi ministro de Defensa cuando formemos gobierno. En esa hipótesis, Rodríguez presidiría los desfiles militares que tanto aborrece Iglesias, bajo el himno nacional que el líder podemita llamó cutre, pachanga, fachosa. Y es que Pablo Iglesias lo dejó muy claro. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Su asalto ahora será con la ayuda de un general de 4 estrellas. Bueno, y nos ha costado mucho encontrar algún militar que nos quiera comentar este fichaje estrella del régimen. Vamos, nos ha costado tanto que no es militar, pero es una buena periodista, Miriam Muro. Bienvenida, gracias por estar aquí. Miriam, este fichaje, ¿tú habitualmente sigues a Podemos? Este as en la manga, que lo habían anunciado, sí, estamos buscando un militar, pero claro, ¿alguien se podía esperar? No digo en Podemos, digo en España entera, empezando por el pobre Pedro Sánchez, ya que te da esta pena, porque él se conforma con una mujer que, por cierto, denunció acoso sexual cuando gobernaba Zapatero, y la ministra de Chacón y el pollo se lo montan a Morenés, dicho sea de paso. Y estaba este. Claro, y estaba este geme, y volviendo a lo nuestro, ¿alguien se podía imaginar que iba a fichar nada menos que al jefe de Estado Mayor de la Defensa, es decir, el gran jefe de los ejércitos en España y garante de la unidad de España después del rey? Yo creo que nadie se lo esperaba. Además, hay rumores en Podemos de que Pablo Iglesias lo intentó con Zaida Cantera. Lo intentó y Zaida le dijo que no. Entonces, nadie en estos momentos esperaba un fichaje de este calado, porque, quieras que no, para Podemos es un fichaje muy importante porque, como decíais bien en el vídeo, supera, por decirlo de alguna manera. Hombre, y tanto. Es insuperable un fichaje de un supera geme. todo. Un fichaje de un geme en política, que les voy a pedir una cosa. A ver, Miriam, esta mañana el ministro Morenés hablaba en Onda Cero. Y fíjense ustedes, cuando le han preguntado por la situación peculiar, cuanto menos peculiar, de que un militar que sigue en activo del paso a la política está en la reserva, pero sigue siendo militar. El matiz, sí, pero está en la reserva. El matiz me lo vais a explicar ahora, porque está en la reserva, pero mirad lo que ha dicho Morenés.
Yo creo que un general en la reserva sometido a la disciplina militar, mientras no sea cesado y pase al retiro donde pierde su condición de militar, yo creo, y él también estoy seguro que sabe, que no debería esperar a que eso se produjese para manifestar, digamos, sus posiciones políticas. Claro, es que el matiz, yo he dicho, en activo no, está en la reserva, efectivamente, pero es que no ha sido cesado. Claro. Es que él puede ser llamado a ser militar, a defender España. Es que no pueden entrar en política. En la reserva sigues bajo una disciplina militar, que es lo que estaba diciendo Morenés, y eso es verdad. Efectivamente, ¿no? Lo que nos llaman reservistas. En caso de una necesidad, de una urgencia, serían llamados. Y evidentemente una persona con el conocimiento militar español, con el conocimiento de las posiciones estratégicas, del componente que tenemos, del armamento que tenemos, como es el ex-GEMAT, claro que podría ser llamado. Vamos, posiblemente fuese de los primeros en ser llamados, porque se necesitaría un complemento con esos conocimientos. Entonces, lo que está diciendo Morenés es de una gravedad muy potente. Y él es el primero que debería haberlo evaluado. Pero sobre todo, tú comentabas antes, Isabel, y tenías toda la razón. Vamos a ver, todos tenemos que estar sometidos bajo la ley. Todos tenemos que estar sometidos a la ley en una democracia, que si no, esto se convierte en la jungla. Pero claro, aquel que tiene o ha tenido bajo su mando directamente el armamento, muchísimo cuidado con esta historia. Porque lo que te esté revelando es que él considera que en Cataluña no hay que imponer la ley, que él lo que considera es que esto es cuestión de política. Política, cuando le llaman política, significa negociar por encima de la ley, por encima o por debajo de la ley. Que te lo esté diciendo una persona que sigue estando en la reserva y que ha sido nada más y nada menos que una de las personas que ha conocido los objetivos estratégicos y secretos, entre muchas ocasiones, del ejército español, tiene una gravedad tremenda. Claro, porque... Yo no, simplemente quería dejar claro una cosa. El reglamento disciplinario de las Fuerzas Armadas establece que las sanciones que puede recibir un militar son iguales, exactamente iguales, estando en activo que en la reserva. Claro, y hay un caso, la misma disciplina. Es lo mismo, hay un caso. Sí. Al general Mena, que se montó la parda y fue apartado incluso y luego pasó a la reserva, publicó un libro cuando ya estaba en la reserva. Y entonces, el entonces gobierno socialista le dijo... lo que dijo. Claro, sí, lo que sí. Dijo defendió la Constitución. Defendió la Constitución en relación con Cataluña. La Constitución hasta sus últimas consecuencias. Y lo que ha dicho es que no hay que aplicar la ley. Y esto que yo estoy diciendo, que aun estando en la reserva el general Mena podría haber sido sancionado, no lo digo yo, sino que lo dijo el entonces gobierno socialista cuando le dijo, oiga usted, estará en la reserva, pero está sometido al mismo régimen disciplinario que cuando estaba en activo. Ahora, este señor, que está en la reserva y está sujeto al mismo régimen disciplinario, se permite decirnos a todos los españoles que lo que hay que hacer es en Cataluña ir con flores y con clavelitos. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Se le debe sancionar o cómo se hace pues esto? Pues no se le va a hacer porque sería ¿Al general Mena se le sancionó? Al general Mena, al final, publicó un libro. Sí. Como consecuencia de la publicación de ese libro, se le advirtió seriamente de que como siguiera por esa vía, aun estando en la reserva, sería sancionado. No se hizo finalmente. Bueno, pero ellos pueden pedir su cese. Claro. Claro, y él lo estaba tramitando. No lo tiene, pero lo está tramitando. Claro, yo quiero decir otra. Se comunicó ayer, él ya estaba tramitando este cese, pero lo que me lo estaba tramitando, ¿no? Claro, no está, aún no está cesado. Pero vamos a la cuestión. Está concedido, yo creo pero que lo estaba tramitando. Está en su derecho bueno, pues vamos a la cuestión de fondo, porque la cuestión de fondo es que se pase a las filas. No de un partido político, que ya hemos valorado aquí si debe o no, sino de un partido político que lleva en su programa la ruptura de España, porque acepta los referéndum de autodeterminación, los refrendas que no deben, porque no solo es para las colonias, pero es que además se ha aliado con los bilduetarras, que van juntos al Senado en la candidatura, y les recuerdo a ustedes que ETA ha asesinado a 829 personas en España, y que 103 de esas personas fueron militares, 506 eran miembros de las fuerzas de seguridad. Y ahora el máximo jefe de los militares se va con un partido que va de la mano de Bildu. Y les recuerdo que Bildu todos estos asesinatos no los condena, se niega a condenarlos. El tiro en la nuca, las bombas, las amputaciones, las viudas, toda la trágica historia de España no la condenan. Y esto es Podemos, está con ellos. Se han fusionado en la lista en el Senado para conseguir por Navarra los 3 escaños que tienen por Navarra. Y ahora el máximo jefe de los militares se va con esta gente. Yo digo, oiga, por favor, ¿pero qué militares ha habido en España? ¿Pero qué gobierno de España ha elegido a este señor que ahora se va con quienes van de la mano de Bildu? Así es, se ve que mucho ha cambiado José Julio Rodríguez y solo hay que irse... ¿O no? Pero solo hay que irse... Hemos sacado una noticia en Libertad Digital hace un par de horas de una entrevista que hizo a ABC el 30 de mayo de 2010 y 5 años después, antes decía que en los cuarteles, por ejemplo, no tenía que haber acción sindical.
Y ahora es él el que ha ayudado a hacer el programa de Podemos para las generales, que ya lo conocemos. Negaba las urnas claro, para los militares y ahora te dice que hay que votarlo Podemos, todo. en ese programa en el que él ha participado, dice que sí que tiene que haber acción sindical dentro de... Pues, ¿qué ha cambiado este hombre? Qué incongruencia. Claro, tiene varias incongruencias. Luego también, cabe destacar que esto no sé si lo habéis comentado ya, que él no fue buscado por Pablo Iglesias, que él fue quien quiso asesorar. Ah, no, esto no sabíamos. O sea, él fue quien se en diversas ofreció. asociaciones militares se ofreció a hablar con Pablo Iglesias y asesorarlo para el programa. Primero comienza intentando asesorar para el programa y ya fruto de esas conversaciones acaba aceptando hay algo esta historia. que no se está teniendo en cuenta. ¿Os suena de algo si os digo cómo era ensalada y pescado? ¿Cómo? Ensalada y pescado. ¿Os suena de algo, no? ¿Y qué hay ese pacto esto o qué? Yo solamente sé que hay un momento en el que el discurso de Pablo Iglesias cambia totalmente. Cambia totalmente. Y de hecho, no es que lo sepa yo, es que lo sabemos todos. Con Pedro Sánchez? Hay un momento entre las elecciones europeas y... ¿Donde se convierte en casta? Yo nunca he utilizado el término casta, pero sí puedo decir que hay un abrazo que luego se transforma en pactos de gobierno en las comunidades autónomas. Estás diciendo tú fue después de las municipales. Fue en ese momento, o sea, cuando empezaron a bailar juntos, pero que ya parece ser que había una cena también a principios de año, de Navidad, de Bono, que esto es muy conocido. Rejón también. Es anterior, por eso digo, Navidades, va viendo un giro, va Hombre, viendo un vemos cambio. aquí en este vídeo hemos visto, y tú lo has visto, Beatriz, cómo Pablo Iglesias decía que OTAN fuera. Y ahora se ha reconvertido, se ha customizado, que no customizado, que también. Que a veces hay que tener en cuenta, porque efectivamente, y ahí está la clave, no es lo mismo que Pablo Iglesias llame a la puerta de alguien y tal, a que alguien cercano a determinadas personas, determinados sectores del PSOE, que no son precisamente afines a Pedro Sánchez, están planeando posiblemente una subida de unos para una bajada. Una fusión. Ahora vamos a hablar porque ya ha salido el CIS. Bueno, ya ha salido el CIS. Tiene que el jefe mayor del Estado al cargo de Chacón, o sea, debajo de Chacón, llame a la puerta de Pablo para echarle una mano y se meta en las listas. O sea, ¿tú crees que Carmen Chacón no está aquí? Pero ¿tú crees que Carmen Chacón puede no ser ajena o por lo menos haber podido conocer que su número 2, o sea, más que su número 2, el número 2 del Estado, porque era su GEMAT, resulta que se iba a ir con coleta morada y el indio Sioux? Hombre, yo me imagino que este señor, que precisamente no es uno que pasaba por allí, es una persona con muchísima estrategia en la cabeza, con muchísimo sentido de Estado y con una responsabilidad grandísima, sabe muy bien, o espero, a no ser que se le haya ido el sentido de Estado, sabe muy bien cuando llama a la puerta de Podemos y ofrece ayuda, sabe muy bien que esto no va a ser mal interpretado o considerado. O sea, que como... puede que a Pedro Sánchez se la estén liando otra vez dentro de su partido. Sí, no está mal tirado eso que dice Beatriz. Se trataría de alguna manera de dulcificar la imagen de Podemos. Y Beatriz viene de ese partido. Los territorios están empezando a darle collejas ya a don Guapísimo porque está metiendo la pata y porque está enterrando en vida al PSOE. Y ahora ya algunos parece que lo que veníamos diciendo otros, que nos tuvimos que marchar porque ya era imposible, ahora ya parece que los varones territoriales empiezan a decir que es que Pedrito no es capaz ni de llenar con 200 personas un acto antes de ayer. Vamos a ver para que yo me sitúe, porque esta es una opción que yo es que ni se me había ocurrido. ¿A ti no te llama la atención que este señor, siendo quien fue, llame a la puerta de Podemos? Vamos a ver. Entonces, hay estrategas de la alta política que de las filas del Partido Socialista y vestidos de rojo normalmente y que fueron un bombazo porque, ya lo dijo Zapatero, ¿no? El gran mérito de Carmen Chacón, según Joaquín Leguina, fue hacer la ministra de Defensa porque estaba embarazada, eso dijo. Bien, entonces, estrategas vestidos de rojo que hayan hecho, venga, que fiche Pablo Iglesias a mi GEMAT. Vamos a ver. ¿Esto va por ahí? A veces no es que pueda ser la propia Chacón. Yo te estoy diciendo, te pongo un ejemplo. Pablo Iglesias prefiere no ir al Día de la Hispanidad, pero porque tiene que representar al pueblo y no sé qué, pero a los 2 días estaba cenando en un palacete en el cumpleaños de Roures. Entonces, ¿vale? No, es que hay que entender quién es jefe de quién. Yo sé lo que está diciendo Beatriz Jaime me está entendiendo y sabe que no estoy Beatriz está diciendo que los poderes fácticos de la izquierda, ante la evidencia de que el bueno de Pedro Sánchez no pita, porque no pita,
Lo que están haciendo es moviendo los hilos de manera que haya una especie de moderación formal de Podemos para que aquel Podemos que provocaba mucho rechazo en determinados sectores de la izquierda sea ahora cogido como algo natural. Espera, déjame añadir algo, porque esto que está diciendo Beatriz, que me parece... Beatriz, es que yo ya lo sé, eso que está pasando. ¿A que no es invención de la Galegón? ¿A que no? Hay mucha cena. Oye, tío, es más importante todavía que Roures. Pero cuidado, que es que esto no es novedad. Entonces, porque Beatriz, que te veo un poco despistada, que esto ya se ha producido. ¿El qué? Porque, hombre, ¿qué ha pasado en Madrid capital? ¿A quién ha apoyado las fuerzas vivas del Partido Socialista? ¿Antonio Miguel Carmona o a Carmena? ¿Cuál ha sido el camuflaje? Madrid igual no es el mejor ejemplo esto que está diciendo, Madrid no es el ejemplo de eso. No. Por la segunda derivada. Madrid no es el mejor ejemplo del PSOE. Beatriz, la segunda derivada. Vamos a ver, si se le envía para debilitar a Pedro, podría ser, una especie de yo-yo. No, pero déjame... Dejemos claro que es una suposición, sí, que yo... Es tu opinión, es una idea que puede estar ahí. No, pero que no es descabellada. Déjame que haga la segunda derivada. También, No, pero déjame la segunda derivada. Claro, para las dos cosas. Pero una cosa... pero déjame que lance la segunda derivada, que si no hay manera de hacer la pregunta. Pues en Antena 3, y todos sabemos lo que hay detrás. Podría ser... Pero vamos a escuchar a Carlos ahora. hablar. Y qué histeria que habéis tomado. Un café ahí cargado. No, es que lo de... Pero Beatriz, vamos a ver. España, podría ser, te lo pregunto, podría ser, lo mando. Una vez que lo mando, hace un anuncio estrella a Podemos medio le dulcifico el programa porque se va a encargar del programa, le bajo un poco los aires y a Pedro Sánchez no es que le baje los aires, es que lo pincho directamente porque ahí no queda nadie. Pero que tuviese vuelta. Es decir, que una vez cambiado el Partido Socialista y que una señora de Andalucía decidiese vamos a cortarle la cabeza porque este señor no pasa de 80 y pico, hicieran un efecto llamada y entonces consigue las dos cosas. Uno, te cargas a Pedro Sánchez y dos, luego te cargas a Podemos. Porque si aquellos a los que tú has llamado eran las grandes estrellas, te cogen y... Bueno, no voy a hacer el gesto que queda muy mal en televisión. Te mandan a determinado sitio. Cuando tú tienes que ir a comprar algo, ¿qué prefieres? ¿La copia barata o lo auténtico? Bueno, pues es entonces, que a veces tienes que comprarte la copia barata porque lo auténtico está dando fallo en el sistema y lo tienen que regenerar. Cuidado. Mientras lo auténtico da fallo en el sistema, te venden una oferta, reseteas y luego vuelven. Y se cambia el software y vuelves al auténtico. Pero es que atención. Hay muchos que estamos deseando volver a un PSOE socialista. Amigos, escuchen, y no lo digo por mí, lo digo en general. Con atención, porque es que es el propio Geme el que ha dicho ayer una cosa que puede coordinar o puede enlazar con esto que está diciendo Beatriz Talejón por deducción propia. Pero fíjense, miren dónde se ha situado Julio Rodríguez, Julio José. He estado siempre interesado intelectualmente, he seguido el programa de Podemos desde que hicieron su propuesta de programa económico, de que se participó en las elecciones europeas. He tenido siempre curiosidad por su proyecto y me ha parecido siempre un proyecto ilusionante, que ha aumentado la ilusión de la gente por la política. Pues algo así como dijo Zapatero, ¿no? Que le parecía estupendo. Ilusionante. Claro, o sea, el Geme de Zapatero era podemita. El Geme, ustedes saben que es el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Y claro, si ya siempre intelectualmente estaba en el lado de Zapatero, y Zapatero, les voy a contar una cosa muy curiosa, muy sorprendente. Llevamos varias veces buscando en este programa un total que es una declaración que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado, que decía lo siguiente, ustedes lo van a recordar: España es un concepto discutido y discutible. Lo dijo en 2004 en un debate en el Senado, cuando él era presidente del gobierno y el jefe y entonces el portavoz del PP era Pío García Escudero, y le irritó tanto que soltó: España es un concepto discutido y discutible, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Saben lo que nos pasa? Que llevamos buscando días y días esa imagen de Zapatero en el Senado diciendo que España es un concepto discutido y discutible. Claro, luego tiene de Geme al que tiene, al que está intelectualmente con Podemos. Y les voy a contar algo que a lo mejor no deberían ustedes saber, pero que me parece interesante. No existe. No está. No conseguimos mostrarles como un presidente del gobierno de España dijo: España es un concepto discutido y discutible. Hemos llamado a las principales agencias de España para que nos den esa imagen del Senado. Hemos llamado a todos sitios. Hemos buscado en YouTube. Les invito a que lo busquen. Está borrado. No está.
medios de comunicación no lo conseguimos, así que si alguno de ustedes lo consiguen, nos encantaría que nos lo mandaran para poder ver a cómo un presidente del Gobierno de España ha dicho eso. No lo hemos conseguido. Este es el momento en que no se lo podemos contar. ¿Y a qué viene a cuenta esto? Pues a lo que estamos hablando. Que quiero que vean cómo hoy el ministro de Justicia, el señor Catalá, decía que esto es un poquito chocante, ¿no? Este fichaje, pero vean por qué. Bueno, personas que han jurado servir a la Constitución, que han jurado servir a la unidad de España, por ejemplo, o que han jurado defender modelos como es el modelo de la monarquía constitucional, ahora se asocian con ideologías políticas que son totalmente contrarias a ellas. No sé si es un proceso de transformación personal o de incoherencia, pero en todo caso es notablemente sorprendente, ¿no? España es un concepto discutido y discutible. Tienes un geme que ahora está con quienes... Oye, juró defender la unidad de España, como dice, como dice Catalá, y resulta que fue el rey, los que quieren su jefe era el rey y ahora opta por una opción política que es republicana, es decir, que se plantearía abolir la monarquía. Yo creo que estamos pensando, yo por lo menos pienso, porque no lo oculto, desde la mentalidad de una persona que es de centro derecha, y a mí me produce mucha reacción. Pero desde las posiciones del centro izquierda, que el señor el que fuera máximo responsable del ejército español, fiche por Podemos, modera a Podemos, le coloca un marchamo de normalidad que antes no tenía. Y entonces esa es la estrategia que se está moviendo. Mientras Podemos, digamos, se está normalizando, moderando, institucionalizando, el Partido Socialista se va quedando sin referentes. Así que yo vuelvo a insistir en lo que antes dijo Beatriz. A mí me parece que hay aquí una operación muy bien hecha, muy bien montada, según la cual a Podemos le están expediendo el certificado de buena conducta democrática por la vía de fichajes como estos, y sin embargo el Partido Socialista se está quedando convertido en la mínima expresión. Ojo, que de aquí a las elecciones puede pasar